María Schumann y pues les voy a hablar sobre el proceso de replicación del ARN. Tenemos que tener unos factores antes de como hablar del proceso de la replicación del ARN, que vendría siendo que esta va a ser un proceso, va a ser semiconservativo, puesto que vamos a utilizar de un ADN vamos a sacar como dos cadenas, es decir, que ese semiconservativo sería que va a tener va a tener el resultado final va a ser como una cadena de una hélice de ADN con la cadena inicial y pues con la copia. También va a tener va a ser bidireccional, puesto que una cadena va a ser de 5' a 3' y la otra va a ser de 3' a 5'. Otro factor vendría siendo que los nucleótidos que se van a ir adheriendo como que van a ser como la copia de la cadena inicial, van a ser van a ser desoxirribosa trifosfato, es decir, que va a ser un nucleótido, o sea, el nucleótido va a ser la base nitrogenada, el azúcar y un trifosfato, el cual se va a unir al OH de la otra cadena que va a estar ahí, se va a unir al OH, que al momento de como unirse el OH con el fosfato, lo que va a hacer es que va a liberar dos fosfatos y con eso va a generar como que se una el enlace fosfato. Para ejemplificar el proceso, me voy a apoyar de esta maqueta. Antes de empezar hablando sobre el proceso como tal, tenemos que tener en cuenta que el ADN va a tener varios puntos de origen de la replicación. No solamente va a ser uno, yo solamente en ese momento voy a ejemplificar uno. Listo, el proceso empieza cuando la ORC se adhiere al punto de replicación, ese se va a adherir. Listo, esta proteína va a necesitar ser activada. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un complejo proteico llamado PRRC, que va a ser la encargada de activarla. Va a llegar al momento de activarla, ¿qué va a pasar? Se va a desinhibir a la helicasa. La helicasa va a ser la encargada de romper los puentes de hidrógeno de esta cadena. Llega la helicasa. Listo. Al momento que la helicasa empieza a romper los puentes de hidrógeno, vamos a empezar el proceso de replicación en la fase S del ciclo celular. Este vendría siendo una cadena y esto vendría siendo otra cadena. Cabe destacar que como acabamos de romper los puentes de hidrógeno, a pesar de que la helicasa rompió los puentes de hidrógeno, esto no va a quitar la atracción que hay entre sí, es decir, va a seguir habiendo la atracción de los puentes de hidrógeno para volverse a unir. Entonces aquí va a entrar la RPA, que es muy importante para evitar que estas se vuelvan a unir. Entonces esas se van a poner a lo largo de las cadenas, evitando que se vuelvan a unir esos puentes de hidrógeno. Es importante tener en cuenta que estas cadenas son bidireccionales, es decir, hay una que empieza de 3' a 5' y la otra va a estar como por decirlo en sentido contrario, que empieza de 5' a 3'. Bueno, para que empiece el proceso de síntesis, otra cosa importante a tener en cuenta es que las proteínas se sintetizan de 5' a 3'. Es decir, el proceso, va a ser nuestra cadena continua, nuestra cadena libre, puesto que va a llevar un proceso de síntesis continuo. Por ejemplo, va a llegar la ADN polimerasa alfa, que va a ser la encargada, tiene como actividad de primasa, entonces va a ser la encargada de dejar el primer. Como podemos observar aquí, este primer tendría como unos cositos azules, que va a simular el uracilo, puesto que el primer es un fragmento de ARN. Llega la ADN polimerasa alfa, lo pone y se va, eso solamente lo va a poner, listo. Posterior a esto va a llegar el ADN polimerasa epsilon, que va a ser el que va a seguir el proceso, va a continuar este proceso. Llega este ADN polimerasa epsilon y sale aquí y va sintetizando de 5' a 3', como podemos observar. Otra cosa es que no quedaría de más explicar es que en ese proceso nosotros estamos poniendo como toda la cadena continua, pero en la vida real no se da así, se va poniendo nucleótido por nucleótido. Listo. Posterior a esto ya tenemos, esta vendría siendo nuestra cadena líder. En cambio esta vendría siendo nuestra cadena retrasada.
¿Qué pasa aquí? En este caso también va a ser la encargada de poner los primers la ADN polimerasa alfa. Pero en este caso, como estamos de 5' a 3', esta va a venir y lo va a poner de 5' a 3'. Lo pone y se va. Posterior a esto va a llegar el ADN polimerasa delta, que es la que le va a dar continuidad. Listo. Llega, pone y se va. ¿Cómo podemos? No, este proceso es discontinuo porque se va dando como de fragmentos chiquitos, no como la otra que es continua, sino que esta va como que viene, pone el primer, se va y así. Se repite el proceso, se pone otro primer, listo, el otro viene y se va. Listo, acá ya tenemos como la cadena, por decirlo así, completa. Entre primer y primer se va a dar como, va a aparecer un espacio que vendrá siendo el fragmento de Okazaki. Cabe destacar que, bueno, ya tenemos como la cadena completa, pero la tenemos con ARN. Y puesto que en este proceso no puede, si estamos sacando la réplica de un ADN, no podemos tener fragmentos de ARN. Por ende, tenemos que eliminar estos fragmentos. ¿Cómo se van a eliminar esos fragmentos? Estos fragmentos se van a eliminar por una enzima que vendría siendo la FEN1, que va a ser la encargada de eliminar esos fragmentos. Listos. Esta llega, lo elimina y va a volver la ADN polimerasa delta, que tiene una cualidad de exonucleasa, que tiene la capacidad, es decir, que puede trabajar tanto de 5' a 3', es decir, que se puede volver. Entonces esta va a llegar y va a, por decirlo así, sustituir, reemplazar ese uracilo y por ADN. Listo, viene, reemplaza y vuelve. Como esta es una cadena discontinua, van a quedar como pedazos. Entonces no va a quedar como una cadena como tal continua. Es decir, vamos a tener como fragmentos de ADN. Entonces, por ende, necesitamos unirlos. Entonces ahí es donde va a entrar la ligasa, que se va a encargar de unirlos y formar solo una sola cadena. Listo. Ya terminando el proceso, es muy importante también saber que la girasa va a ser la encargada, se va a situar por las horquillas y va a ser la encargada de que no se dé el superenrollamiento. Este proceso se va a terminar cuando se separen las burbujas de replicación, se unan y se separen. Y otra cosa importante es la geminina, que va a ser la encargada de unirse al ORC para inhibirlo y no que se vuelva a repetir el proceso de replicación. Bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias.